Del momento, cayó el gordo Alex, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda, del secuestro y homicidio del venezolano Ronald Ojeda. Es uno de los líderes quien cae de los Piratas, que es una facción conocida del Tren de Aragua, operando en nuestro país. Hubo un operativo en las últimas horas ayer en Estación Central, y Daniela Muñoz tiene la información ahora en directo. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días Andrea, buenos días Julio, ¿cómo están ahí todos en el estudio? Sí, información exclusiva porque finalmente ayer a las 10 de la noche la Policía Civil, en particular personal del OS9, llegó hasta la dirección Santa Petronila número 38, ubicación de la comuna de Estación Central, con el objetivo de tomar detenidos a distintos sujetos de interés de una investigación que estaban llevando a cabo. Sin embargo, Andrea, Julio, cuando estaban realizando este procedimiento que estaba relacionado a, ojo, el secuestro que realizaron del empresario en Quilicura, personal del OS9 detecta a 7 menores de edad y a 3 adultos. Se les empieza a hacer un control de identidad a todos para saber si se podían vincular al secuestro del empresario de Quilicura. Hay 2 de ellos que son sujetos de interés y que quedaron en calidad de detenido, que corresponde a los 2 adultos. Sin embargo, el tercer adulto se empezó a poner violento en esta escena. Se le solicita que entregue su celular, su carnet de identidad. Esta persona no quiere hacerlo y es por eso que queda detenido. Se le avisa toda esta información a la Fiscalía y se logra corroborar que la persona que estaba al interior del edificio de Estación Central, que se había puesto violenta y que obviamente se negaba a ser detenido, correspondía al gordo Alex, un sujeto que podemos decir fehacientemente corresponde al líder del Tren de Aragua, que es una de las facciones de la facción de los Piratas, considerando que esta persona era el autor intelectual de todos los delitos de secuestro que están relacionados con el Tren de Aragua. Es de suma importancia el trabajo que está haciendo la VIP antisecuestro, personal de OS9, considerando que quienes los estaban buscando hace harto tiempo era la VIP antisecuestro. Quienes lo encuentran ayer ahí a las 10 de la noche en Estación Central fue personal de OS9 a causa de la investigación del empresario de Quilicura. ¿Qué podemos sacar a raíz de esto? Y estamos viendo las imágenes exclusivas del momento de su detención de ayer en la noche. ¿Por qué digo que es sumamente importante? Porque estamos hablando que no se trata de uno de los líderes del Tren de Aragua. Es el líder de la facción de los Piratas. Hace meses, desde el crimen del militar Ronald Ojeda, que se estaba buscando. ¿Por qué? Porque en ese caso, la misión que tenía este sujeto, que lleva por nombre Alfredo José Enríquez Pineda, alias el gordo Alex, es que finalmente toma la decisión de secuestrar y también ejecutar al ex militar venezolano. Tiene un grado de importancia que es brutal en el sentido que es el autor intelectual del crimen. En definitiva y en palabras simples, es quien toma las decisiones de quién secuestran, de quién terminan con su vida, el homicidio de tal persona, y por tanto va a ser de suma importancia la pauta que va a realizar la VIP antisecuestros con, obviamente, el fiscal Ecos, el fiscal Barros, a las 10 de la mañana hoy día en la PDI, porque se van a explicar ahí los delitos que estaría vinculado el gordo Alex, entendiendo desde el día en que ocurre el delito que termina con encontrándose el cuerpo del militar Ronald Ojeda, desde ese minuto que se relaciona el delito con el Tren de Aragua, con este crimen organizado, es que finalmente existe el punto clave de encontrar al gordo Alex, y ayer, por un procedimiento que estaba haciendo en paralelo el OS9, logran dar con su paradero. Hoy día esta persona está en manos de la PDI. Considerar que esa era la policía, la VIP antisecuestro, quien estaba en busca del paradero de ese sujeto. Independiente que lo haya tomado detenido el OS9, la Fiscalía ordena que quien tiene que continuar esta investigación es la VIP, y es por eso que es la unidad que va a tener que entregar todos antecedentes. Por tanto, en resumen, podríamos decir que es tremendo golpe, tremendo trabajo que hace el OS9 y la VIP para poder dar por fin con su paradero, considerando que ya llevaba más de un año prófugo. Dani, estamos hablando de un caso que tuvo muchísimo impacto, lo tiene hasta el día de hoy en nuestro país, no solo por lo que significa, ¿no?, el secuestro y el homicidio de una persona, sino que además
un militar venezolano que había solicitado protección en nuestro país, en una operación que uno vincula o se vinculaba originalmente al crimen organizado, pero que también se atribuye a motivaciones políticas desde el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces hay varios elementos que son muy importantes de este caso. Estamos con Sergio Jara también, que han estado desde el primer momento siguiéndolo. Sergio, expliquemos un poquito la importancia, la relevancia de lo que implica la figura del gordo Alex. ¿Quiénes son finalmente los piratas? ¿Cómo se relaciona todo esto con el Tren de Aragua? Es importante esta captura porque, bueno, como dice Daniela, efectivamente estaban tras la pista de los que todavía quedaban por capturar del secuestro en Quilicura. Las policías estaban buscándolo a ellos, de hecho toman detenido a 2 personas, claro, y encuentran a este otro sujeto, tal como lo relató Dani, y cruzan entonces antecedentes con bases de datos que se han ido construyendo durante todo este tiempo. Por eso siempre hemos recalcado acá que la inteligencia policial se construye en función de eso, de ir de alguna manera recogiendo datos, poniéndole ruta a estos sujetos, poniéndole nombre, así, asignándole también georreferencias, y bueno, ese trabajo al final del día da resultados, porque no iban tras él, fue una coincidencia que lo encontraran ahí. Imagínense, 2 secuestros distintos conversan, porque están investigando el secuestro de Quilicura y dan con el autor intelectual. Yo estuve hablando con el abogado también del caso de la familia de Ronald Ojeda durante la mañana, me dice, no te confundas, él no es el autor intelectual del secuestro. Claro, porque ellos tienen asignado Diosdado Cabello, ya lo dijo el fiscal Barro, el fiscal Sur, que la orden había sido política, había sido dada desde Venezuela. Estos son los líderes locales, por así decirlo. Me decían también fuentes policiales que este sujeto, Alfredo José Enríquez Pineda, el gordo Alex, tributa directamente a los líderes del Tren de Aragua en Venezuela. Es decir, estamos hablando del Niño Guerrero y de otros, estos papas que le llaman en el mismo Tren de Aragua. Entonces es una persona y de los papas acá en Chile. Claro, lo que pasa es que acá ya cayó la cúpula en algún momento, que era la que conformaba el Estrella, el Satanás y todos estos sujetos que eran los primeros enviados a parar la estructura del Tren de Aragua acá. Entonces después quedó un contacto directo con Venezuela, entiendo yo. Hay otros mandos medios que todavía siguen dando vueltas o que están presos y que de alguna manera se vinculan a otros secuestros también. Pero esta es una noticia importante, por eso hay pauta de prensa también, Dani, a eso de las 10, si no me equivoco, de la PDI, que va a dar cuenta de esta, de esta situación, que se une a otros presos ya que han tenido. Recuerden que ellos secuestran a Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024. Se mantiene 9 días desaparecido hasta que es localizado ahí en el canal de Santa Marta, en el cruce de Maipú, donde está esta toma irregular desde hace algún tiempo. Como todos sabemos, aparece enterrado bajo cemento. Ronald Ojeda lo ejecutaron al ex militar venezolano. Se especuló inmediatamente con que esto era un secuestro, un crimen político a propósito de la situación política que estaba enfrentando Venezuela. Ojeda fue vinculado con una lista de militares que trataron de tomarse el poder en su momento también. Entonces era un objetivo político de Venezuela dar con él y con otras personas más también que estaban dentro de esa lista de personas que se querían tomar el poder. Son ex militares que querían sacar a Maduro del poder. De eso se trata esto. Ese es el trasfondo de esto. Estuvieron presos en Venezuela, fueron torturados en Venezuela, salieron exiliados. Pero sácame una duda. Porque efectivamente... No, el primer preso sí, el turco ya había caído. Sí, pero sácame una duda. El fiscal Barro lo dijo acá en Chilevisión, que esto había tenido motivación política que había sido orquestado desde Venezuela, desde el régimen de Maduro. Pero en Chile, la, comillas, mente de cómo se secuestra a Ronald Ojeda y cómo le quitan la vida, ¿sería esta persona el gordo? Ahora mira, lo que pasa es que ahora no estamos enterando de eso. Hay que ver si es que efectivamente en el punto de prensa, en un rato más, la PDI, las autoridades dan cuenta de aquello. Es decir, nos dicen, efectivamente, este sujeto, el gordo Alex Alfredo José Enríquez Pineda, era el cerebro de esta operación acá en Chile, localmente, acá en Chile, claro. No políticamente. Sí. Porque hace un tiempo, cuando pillaron a Rafael Gámez, el turco, también los indicaron como el autor, como el principal líder. Entonces, ahora la investigación ha ido avanzando, entonces uno supone que han ido también ellos dándose cuenta que la estructura estaba todavía más arriba y que este sujeto, el gordo Alex, sería entonces el líder de esta estructura. Sí, Dani. Sí, justamente se le imputaría el delito de autor intelectual. Finalmente es quien acá en Chile hizo este diagrama. Se le informó todo lo que quería llevarse a cabo con Ronald Ojeda previo a su secuestro y luego a su homicidio. Y en definitiva, él es quien habría dado el vamos a que este plan se llevara a cabo. Por eso es de suma importancia entender en el eslabón de la cadena el rol que cumplía él. Finalmente fue su ordenanza
él entrega el sí para que se llegue al edificio. Recordemos, Sergio, en la misma comuna de Independencia. Nosotros hoy día estamos ubicados afuera del edificio en calle, justamente... Inglaterra. ¿Cuál era el nombre de la calle? Inglaterra. Inglaterra 1144. Sí. Estamos aquí, claro, afuera de este edificio, donde ayer justamente se realiza este tremendo allanamiento, donde resultan 12 personas detenidas, porque también se vincula con el secuestro de un niño dominicano de 16 años. Pero ¿por qué les quería agregar esto? Porque el edificio en donde este sujeto estuvo secuestrado y donde fue sacado queda a 8 minutos de este lugar. Donde fue secuestrado Ronald Ojeda también fue en la comuna de Independencia. Queda a 8 minutos del lugar donde nosotros estamos ubicados. Entonces, estamos hablando que donde fue secuestrado Ronald Ojeda se llevó a cabo ese secuestro, ese homicidio, donde se secuestró a este niño de 16 años y se llevó a cabo este allanamiento también por parte del OS9 el día de ayer. Y donde finalmente detienen al líder de los piratas de esa facción fue en Estación Central. Estamos hablando que tanto la comuna de Independencia como la comuna de Estación Central son finalmente, Sergio, las casas, los lugares de protección, los departamentos que ellos deciden ocupar para poder utilizar estos espacios como lugares de protección también. Llama la atención, Sergio, considerando que el gordo Alex llevaba más de un año prófugo. Estamos hablando que el delito de Ronald Ojeda ocurre a fines de febrero del año pasado. Claro. 21, Todos ya sabían que él cumplía un rol fundamental en esta cadena y aún así él decidió mantenerse en el mismo lugar donde la mayoría de los secuestradores habitaban o decidían habitar, que corresponde a los secuestradores del empresario de Quilicura, hecho que ocurrió recién la semana pasada, Sergio. Eso es bien impresionante, ¿eh? Es un buen punto, Dani. O sea, pese a que sabía que iban detrás de los autores de este crimen, que fue un tema muy relevante para las autoridades, es por un tema evidentemente también que involucró al gobierno, una vez que desde la Fiscalía se habla de un crimen con motivaciones políticas, pero él se mantiene acá y se mantiene exactamente en los sectores donde están operando las facciones del Tren de Aragua y otras bandas de crimen organizado, porque tú nos decías, esto ocurre casi por coincidencia en el mismo lugar donde se estaba haciendo la investigación de otra situación. Lo mismo que pasó ayer en el edificio donde está la Dani, en el edificio Nueva Inglaterra, y en Avenida Inglaterra o Calle Inglaterra en Independencia, donde por una parte estaba la VIP antisecuestro de la PDI y por otra estaba el OS9 Carabinero investigando dos casos distintos. Y resultó ser el mismo edificio, el centro de esa investigación. Entonces, nuevamente vemos en este caso que se cruzan dos situaciones distintas en el mismo lugar. Hay vasos comunicantes. Yo pregunté en la mañana a las fuentes policiales con las que uno reportea si esto tenía que ver con si el secuestro de Ojeda, por ejemplo, del militar Ojeda, tenía vinculación los mismos miembros con lo que había pasado en Quilicura. Me dicen que no. Me dicen que no, pero que se conocen todos estos sujetos y que tienen vasos comunicantes. Salió el nombre también, Dani, ya que estaba fuera del edificio de Inglaterra 1144, el edificio maldito, ya que le llaman muchas personas a propósito de lo que ocurría ahí. Me decían fuentes policiales que esta no es la primera vez que lo allanan, que lo han allanado muchas veces, pero que vuelven a tomárselo, Entonces es una historia sin fin. Recuerden que le hablamos de Lucas. El principal objetivo de ayer era encontrar y dar con Lucas. Lucas es el sujeto ecuatoriano. El intermediario, el mensajero. El intermediario del crimen de Felipe Reyes. ¿Ecuatoriano Luis, o venezolano? Es ecuatoriano. Sí. Es ecuatoriano y se llama Ricardo Vladimir Villón Pérez. Ah, está el nombre ya. Ricardo Vladimir Villón Pérez está prófugo en este momento. Le mandé ahí una foto a nuestro switch para que lo podamos mostrar. No es ni flaquito ni venezolano, como decía el testimonio de Yonder. ¿Se acuerda que Yonder es el que habló y que entregó a casi Yonder habló, todo? pero quizás Claro, quiso ahí, Claro. Y él dice, confundir. un venezolano flaquito nos pasó el dinero y nos encargó esto. Después el mismo venezolano flaquito nos pagó el dinero. ¿Ya? Entonces, bueno, en realidad no es venezolano, es ecuatoriano, es miembro de la banda que les señalamos ayer de los ñaños, que significa hermanos en ecuatoriano también. Tenemos ahí algunas fotos para compartir con usted respecto de esta banda, esta asociación, y que tuvo, en algún momento, vivió en ese edificio, Dani, pero no estaban claras las pistas respecto de si ese día ayer estaba ahí o no. Y lo otro, es un sujeto que tenía un antecedente por haber conducido un automóvil robado o algo así, trabajaba en un restaurante en el sector oriente de la capital y es topógrafo.
Es topógrafo, me dicen fuentes policiales. Mira. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Ricardo? Ricardo Vladimir Villón Pérez. Ya ha salido en algunos medios de prensa, no somos los únicos que estamos informando de esto. Es probablemente el sujeto más importante que está buscando la policía hoy día, porque no solamente se vincula al homicidio del rey de Meix y a otros secuestros, por ejemplo, el del muchacho de 16 años que no quería ser soldado de estas bandas y que le ponen un balazo. Y que gracias a ese balazo, a esa bala, se compara con la que está en el cuerpo del rey de Meix y resulta que es la misma arma. Por eso se llega a este edificio. Más el testimonio de... Yo creo que ahí también es importante, Sergio, ¿sabes qué es el dato importante ahí? Porque te plantea otro procedimiento. No es solamente que los tipos anden armados, sino que les proveen armas. Se las pasan, sí. O sea, tienes un grupo que te provee dinero, te provee armas y órdenes. Entonces, estas armas no es que eran del sujeto, estas armas pertenecían, por decirlo así, a la banda. Claro. Y la podían utilizar distintas personas. Y ese es un dato relevante, porque eso ya te saca del molde habitual, po. O sea que un arma, ¿no es cierto?, o ciertas municiones pueden estar en manos de distintas personas. Claro. Y no te llevan a solo un tipo, pero sí te llevan, ¿no es cierto?, más o menos a tirar el hilo y saber desde dónde están saliendo el armamento, las municiones y el dinero para hacer estos secuestros, Sergio. Claro, y de hecho hay vasos comunicantes también, se supone, con esta banda de los ñaños, que son estas personas de nacionalidad ecuatoriana, no son venezolanas, pero también se funden ahí con algunos miembros de ese país de Venezuela, con dominicanos, con chilenos, son de varias nacionalidades, ayer aclarábamos. Hay vasos comunicantes, me dicen a priori, esto hay que seguirle la ruta también a esta información que vamos a entregar con los secuestradores del caso de los mapaches, del caso del exalcalde de Macul, en temas de compartir armas. Eso es lo que más se hace, compartir armas entre estas bandas. No se trata de bandas rivales, son bandas complementarias, Dani, por lo que hemos podido ver. Por ejemplo, lo que tú nos estabas contando ahora en la mañana, que esta persona vinculada del Gordo Alex, Alfredo José Enrique Pineda, está con los secuestradores de Quilicura. Está con los secuestradores de Quilicura, pero resulta que es el autor intelectual del secuestro y posterior homicidio de Ojeda, del ex militar Ojeda, que murió el año pasado, el 24 de febrero de 2024, tras 9 días de cautiverio y de búsqueda. Al menos, Sergio, se puede presumir, porque mira, nosotros obviamente con el reporteo que hicimos durante la tarde y la noche del día de ayer, aclarar de manera cronológica lo que ocurre. ¿Por qué? Solamente para ir agregando detalles a lo que tú vas contando. Son varios secuestros. Ayer supimos todo de este allanamiento acá en la comuna de Independencia, en calle Inglaterra. Tú bien decías, Sergio, te quería ir a hacer una consulta. Tengo entendido, según el reporteo que nosotros pudimos hacer, que tanto PDI como personal de OS9 estaban buscando a sujetos de interés distintos. Uno tenía que ver, tú lo mencionabas recién, en el caso de buscar a personas que estuvieran vinculadas a secuestros de importancia. Claro. Sin embargo, a mí me comentaban, y te lo quiero preguntar a ti, entiendo que la Policía de Investigaciones vino el día de ayer a este edificio a buscar gente que estuviese vinculada al secuestro de Montoya, del ex alcalde, que se refiere a esta persona que no es flaquita ni delgadita, que es el ecuatoriano, que tengo entendido que no se ha descartado, y te lo pregunto a ti para aclarar esa información, no se ha descartado que ese sujeto de interés que ayer no encontraron en este lugar, pero que es a lo que venían, estaría vinculado en el homicidio de José Reyes y también del secuestro de Montoya. Esa es la información que nosotros pudimos ayer recapitular. Eso como punto importante, que estaría todo vinculado. Y lo otro, que es la segunda pregunta o detalle que te quiero entregar, es que en el procedimiento de anoche en Estación Central, que fue a las 10 de la noche, que entró personal de OS9 a buscar a más secuestradores del caso de Quilicura, dan cuenta de que finalmente esos sujetos conocían finalmente a la persona que resulta detenida del Tren de Aragua. Estaban en el mismo círculo compartiendo. Incluso me detallan de que cuando ingresan a los domicilios habían 7 menores de edad y 3 adultos compartiendo en el mismo círculo, entre comillas, familiar.
¿Qué quiere decir esto? Que los secuestradores de Quilicura tienen directa relación con la facción de los piratas en el Tren de Aragua. Por eso esta tercera persona, que en el minuto personal del 9 no sabía quién era, se puso violento, le piden que le entregue el celular que tenía en su mano derecha, que entregue el carnet de identidad, esta persona se opone y es ahí donde finalmente toman contacto con la Fiscalía para que pusieran a hacer esta comparación y verificar quién era. Se dan cuenta que era el gordo Alex. Pero esa persona estaba compartiendo con los dos sujetos de interés que sí quedaron detenidos y que estaban vinculados al secuestro del empresario. Sergio. Sí, es que tienen vasos comunicantes y estas organizaciones son flexibles, son organizaciones que se van adaptando y probablemente haya lo que yo te decía anteriormente, Dani, que es hay negocios de armas, se van trasladando las armas, Julio, pero acá estamos con un experto en la materia. El capitán Medina con nosotros, que hoy día viene a acompañarnos y viene a ayudarnos porque tiene harta información el capitán Medina de lo que estamos hablando, porque se están cerrando los círculos, los anillos, se van cerrando a partir de esta investigación, ¿no es cierto? Esta casa en Renca ha caído el gordo Alex también, capitán. Sí, de hecho es importante también que la gente que nos está viendo sepa de que ese esfuerzo que se están haciendo entre más policías están teniendo resultados que están vinculando en distintos hechos a sujetos que han participado en los delitos más violentos y que más temor han generado también en el país. Sí. La última hora, cerca de las 21:30, 22 horas, Carabinero da cumplimiento a una medida cautelar, una orden de ingreso, de hecho, a un domicilio de estación central por dos blancos que ya estaban posicionados, están identificados, están con medios de prueba en el secuestro de un empresario en Quilicura. Cuando llegan a hacer esa diligencia, se encuentran con demás personas en el interior, que fue un procedimiento un poco complejo, y se trasladan a personas también para ver su vínculo y para ver también quiénes eran al cuartel del departamento 19. Ahí, con el levantamiento de información y gracias también a esta coordinación que existe con la Policía de Investigación y la Fiscalía, se determina que era una de las personas que estaban buscando por la participación de un homicidio, que como estaban recién de un oficial venezolano el año 2024, una persona venezolana de 30 años que fue de inmediato posicionada, y también por parte de Carabineros, como está esta coordinación, se hace entrega de ese detenido a la Policía de Investigaciones para que ellos continúen con la diligencia. Claro, son ellos los que están en esa investigación. Exactamente, y que ha sido clave porque en todas las intervenciones que ustedes han visto durante los últimos días, en donde han participado ambas policías, ¿es por qué? Porque dentro de esa investigación se han dado cuenta que estaban compartiendo blancos de interés. Exacto. Y que estaban ellos participando también en distintos delitos y que investigaba Carabineros y la Policía de Investigación. Y la Fiscalía dice, vamos todos juntos, intervengamos juntos, y esas detenciones, de acuerdo a quien la hiciera, se iban entregando los detenidos para que continuaran con la investigación. Pero acá hay hechos que están vinculados violentamente, con secuestros, con homicidios también, y que ya en 6 días van más de 21 detenidos en base a esto. Es que es muy llamativo porque hemos hablado en estos minutos de varios casos distintos, como usted dice, de muchísima connotación pública. O sea, estamos hablando del caso de Ronald Ojeda, que fue obviamente muy relevante porque no solamente tenía este elemento de un secuestro y un homicidio, sino que con una motivación política de otro gobierno. Tenemos lo del crimen del rey de Meix, tenemos lo del empresario de Quilicura, Rodrigo Cantelliani, tenemos lo del disparo a un joven de 16 años ecuatoriano que vivía en ese edificio donde está en estos momentos la Dani Muñoz. Es decir, estamos hablando de varios casos de secuestros, de homicidios, de extorsiones, en fin, pero todos ocurren en lugares comunes. O sea, estamos hablando de un edificio donde ayer se llega por 2 casos distintos. Ahora estamos hablando de lo que se cruza, que usted nos describía, con la investigación de la Policía de Investigaciones y Carabineros. O sea, hay ciertos lugares que están siendo claramente foco de acciones del crimen organizado de manera bien abierta. Y de hecho vamos a ir un poco más atrás, con el secuestro que hubo de un empresario en Rancagua, ¿se acuerdan? Sí, también lógico. está directamente vinculado. ¿Con qué? Directamente vinculado con el homicidio del oficial venezolano también. De hecho, las diligencias que se hacen son en torno al lugar donde él apareció sin vida. Y las detenciones que hubo también permitieron levantar información porque estaban siendo vinculados a otro hecho. Y hoy, después de ya de más de un año de esos casos, siguen también estos brazos siendo vinculados con el tema del uso de armamento, con el tema de las extorsiones, con el tema del homicidio, con el tema de los secuestros. Y las diligencias que se están haciendo por parte de la Fiscalía con ambas policías están permitiendo ya unir directamente todos los casos. Es decir, hay algunos que tienen una vinculación directa. Lógico. Por eso anoche, cuando se hace esta intervención, este allanamiento por parte de los 19, se encuentran también con distintas personas. Y ellos, inmediatamente, para poder levantar la información a través de un control investigativo, se dan cuenta justo en la Fiscalía y la Policía de Investigaciones que estábamos en presencia de un sujeto vinculado